Muy buenas tardes con todos. Hoy tenemos un tema muy importante para el derecho en este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Como siempre, reciban los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Antes de empezar con este tema, tenemos indicaciones muy importantes con ustedes. Adelante, Erika. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos nuestros agremiados y público en general. Como siempre, agradecerles su participación y preferencia continua. Simplemente lo que les tengo que indicar después de haber logrado su inscripción es que estén al día o estén atentos a la transmisión, porque durante la transmisión, en breves momentos o a lo largo de la transmisión, se va a anclar un link de asistencia. En ese link de asistencia que sale en letras azules, lo único que tienen que hacer es hacerle clic. El sistema les va a mandar un mensaje o un recuadro en el que solamente tienen que digitar su número de DNI. Al digitar el número de DNI, el sistema va a cargar unos segundos y les va a arrojar un nuevo mensaje donde les pide que ingresen o marquen su asistencia. Hacen clic donde dice marcar asistencia, el sistema nuevamente reconoce su participación y arroja un check-in indicando matrícula registrada. Con eso ya ustedes están registrando y participando efectivamente en este curso. Igualmente recordarles que si durante la transmisión tuviesen alguna duda o pregunta para formularla al expositor, no duden en consignarla o formularla en el chat de esta sala, que al término de la misma el doctor Kenny las va a poder absolver. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Adelante, doctor. Gracias, Erika. Bien, sí, recordando que estamos en transmisión por Facebook del Colegio de Abogados de Arequipa. Hoy día tenemos un tema muy importante y diferente de los que estamos tocando en las semanas anteriores. Hoy nuestro tema es innovación y tecnología en el derecho, y para ello tenemos a nuestro invitado, el doctor Kenny Lazo, quien es abogado de profesión con especialidad en comercio internacional, en programa de entrenamiento global de emprendimiento por la Handong Global University de Corea del Sur, director de la startup Green en Perú, cofundador de Sumatec, director general en CODE, en Micole, startup acelerada en el programa de la Agencia de Cooperación Internacional Coreana. Mentor de incubadoras de negocios y startups, ganador de la segunda y quinta generación del programa de Capital Semilla para emprendimientos innovadores, Startup Perú, del Ministerio de la Producción del Perú, reconocido como emprendedor top E100 en Perú en el año 2016, jurado de Startup Perú en el 2018 y jurado externo en el 2019, y del reto Bio. Es asesor también externo de Indecopi. Doctor Kenny Lazo, bienvenido a este webinar, a este espacio y a esta transmisión que hacemos a través del Facebook del Colegio de Abogados de Arequipa. Les demos la palabra. Muchísimas gracias, doctor Uriel, a todos los organizadores, a los decanos y también, por supuesto, a la comunidad de abogados que se hace presente el día de hoy. Contento de compartir con ustedes algo que me apasiona muchísimo, que es la innovación, el emprendimiento, la tecnología. Acabo de llegar justo de un viaje a Silicon Valley. Es justamente un lugar de los Estados Unidos donde actualmente tiene su sede las compañías más grandes del mundo en tecnología, como Apple, como Facebook, Google. Y es súper interesante ver todo este movimiento innovador y cómo nosotros como abogados también podemos incluir herramientas y un pensamiento, sobre todo, que pueda llevar a que nuestros procesos, a que nuestros clientes y las cosas que hacemos puedan ir mejorando a través de estas herramientas. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. Les quiero compartir algunas cosas que he ido aprendiendo, algunas herramientas y sobre todo poniendo en contexto, sobre todo, este impacto que está teniendo la tecnología, no solo en el ámbito del derecho, obviamente, sino a nivel global. Y y nosotros como abogados, ¿qué deberíamos de empezar a pensar, a resolver, a diseñar en relación a lo que nos corresponde como juristas, como operadores del derecho y como personas que estamos lidiando día a día con más circunstancias, problemas, delitos y diferentes situaciones? Es un tema
que creo yo deberíamos de irlo conversando con mucha más atención. Creo que por la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de tener esos recursos a nuestra mano y ya no somos ajenos a esto seguramente. Entonces, primero agradecerles la invitación. Ya hace como 10 años que vengo involucrándome en el mundo de la innovación, de las startups, de los emprendimientos digitales. Y esto a raíz, yo le llamo, de 3 grandes hitos en mi vida. El primero fue decidir emprender. Acabando la carrera, estaba buscando siempre lanzar un proyecto, un emprendimiento. Hice un centro de estudios, una consultora justamente en comercio. Ahí nació mi interés por las empresas y conociendo a comunidades de tecnología que en el 2014 aproximadamente venían impulsando en Arequipa y otras ciudades de Perú, como Arequipa Valley, decidí emprender con algo tecnológico. Por eso marco ahí como mi siguiente hito, la tecnología. Lancé una startup, una aplicación. Era algo un poco muy novedoso para mí como abogado, pero lo logré gracias al apoyo de amigos desarrolladores. Ganamos un concurso a nivel nacional, fuimos la segunda startup de Arequipa que había ganado este concurso. Y luego de eso me involucré más en el ámbito educativo y para eso formamos Code en mi cole porque decidimos crear un ecosistema de innovación en Perú y para eso la educación era la base. Por eso nos dimos cuenta que la educación en ciencia de la computación, que es la disciplina que nos ayuda a entender la tecnología y a crearla, no se estaba generando mucho en nuestros países latinoamericanos y creamos este programa social educativo y por eso marco como este tercer hito el tema de tecnología, el tema de la parte social que está involucrado al ámbito educativo ahora. Y bueno, hace poco hemos sido seleccionados también como una startup que forma parte del programa de aceleración de la cooperación corona internacional COICA. Han sido solo 15 las startups que han sido seleccionadas y estamos contentos de que podamos trabajar también con mentores internacionales y que nos ayuden a escalar nuestro proyecto educativo. Realmente este viaje del emprendimiento me ha llevado por diferentes espacios, lugares, conocer culturas, amigos, hacer muchos contactos y alianzas con organizaciones, como las han comentado al inicio de mi presentación. Y para mí como abogado realmente resulta ser algo muy novedoso y ha sido todo un reto también porque nuestra formación, vamos, está muy ligada al tema social, al tema de las leyes y entrar a otro ámbito ha sido todo un reto, pero ha sido una de las cosas más interesantes que me ha podido pasar en mi vida. Por eso también yo les animo desde aquí a que estén buscando siempre innovar, estén buscando no solo a veces ponernos en la caja, ¿verdad? Sino estar buscando otros mercados, otros lugares donde se pueda desarrollar nuestra profesión. Y bueno, nos involucramos ahora con nuestro tema el día de hoy. Le hemos llamado innovación y tecnología en el derecho. Definitivamente, cuando hablamos de tecnología, las cosas que relacionamos muy rápidamente, seguro, es el tema de las computadoras, que hoy tenemos esos aparatos ahora en nuestros bolsillos, y también de los equipos que hoy utilizamos para transportarnos, que hoy ya son equipos o estos transportes autónomos o eléctricos, ¿no? Y las comunicaciones, que hace varios años era muy distinta a la que tenemos actualmente. Ya el celular no solo es algo para comunicarnos, sino es un dispositivo que nos permite trabajar tranquilamente, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Entonces, hoy si hablamos de tecnología, ya no solo es hablar de celulares, de computadoras. Hoy hablar de tecnología es hablar del campo de la medicina, es también hablar acerca de las telecomunicaciones a través de los satélites, también del ámbito del campo, de la industria alimentaria, de los videojuegos o también de las películas que hoy vemos. Gran parte de ellas son películas animadas que se trabajan con tecnología, el transporte, que hoy
Justo les voy a contar un caso en San Francisco. Justo estuve en esa ciudad hace unos 10 días aproximadamente, donde hubo un caso muy particular donde un policía detiene un vehículo y este vehículo no estaba siendo conducido por nadie, imagínense, ¿no? Algo que se pensaba que podría ser de un futuro lejano, hoy está ocurriendo en nuestros días. Y bueno, en medicina, definitivamente los avances con la pandemia, las vacunas, los exámenes, las operaciones, hoy se pueden realizar muchas de estas gracias al avance tecnológico. Y es importante señalar que detrás de toda esta ciencia, y me gustaría que también el público comience a intervenir, a comentar, ¿cuál es la ciencia que creen que está detrás de todas estas transformaciones, de todos estos avances tecnológicos, de este impacto que está teniendo en todas las industrias? Ya no solo hablamos de un sector, hablamos de muchos sectores. Detrás de todo esto está la ciencia de la computación. Y es una carrera que poco a poco se va entendiendo más, pero en resumen podemos decir que la ciencia de la computación es conocer acerca del impacto que tiene la ciencia en el mundo, sus principios, entender cómo funciona esta tecnología por dentro, que abarca también el pensamiento computacional, que viene a ser la forma de cómo resuelves problemas, pero esta vez pensando que ese problema puedes resolver ese problema con tecnología y de esa manera escalarlo o automatizar algún proceso, etc. Y tercero, la forma de crear tecnología, donde ya interviene los códigos, que viene a ser esta expresión del hombre en su creatividad, dándole instrucciones a la computadora para que ésta a su vez te dé una solución. Entonces podemos decir que las computadoras y el software están cambiando todo, justo a raíz de un artículo que también salió algunos años atrás, no sé si ustedes lo leyeron, pero decía, el software se está comiendo al mundo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta y hacemos un comparativo en cuanto a las industrias o a las empresas que hoy día están dominando los mercados por la valorización que tienen, nos damos cuenta que en el 2001 aproximadamente, o hace más o menos más de 10 años, las compañías que estaban en el top del ranking eran ligadas a finanzas, al petróleo, al retail, pero hoy las que lideran los mercados son compañías que no extraen cosas, no son mineras, no son compañías que le ponen agua y azúcar y venden una bebida, sino son compañías que no tienen en su mayoría algo tangible. Y estamos hablando del software, como es Alphabet, que es Google, Amazon, que es este operador que vende de todos, ya se puede decir, este e-commerce, y hablamos de Amazon, Microsoft, Alphabet, Google, Apple y Facebook. Y es una clara muestra de cómo viene cambiándose el cuadro de el crecimiento que tienen estas compañías en relación a cómo ha sido en años anteriores. Y esto se ve reflejado en la oferta y demanda que hay de los trabajos o de las carreras que son más demandadas. Y vemos el caso, por ejemplo, que ingenierías tiene tiene una alta oferta, pero la demanda todavía sigue siendo un poco baja. En las ciencias también, en matemáticas. Sin embargo, hablando de ciencia de la computación, que es justo la que aparece en la parte de abajo, Computer Science, tiene más demanda de lo que hoy en día están arrojando las universidades a nivel global. Y a esto se le ha llamado la cuarta revolución industrial. Seguramente es un término que ustedes lo han escuchado. ¿Y a qué se refiere esta cuarta revolución industrial? Se refiere a que hoy cómo las industrias vienen utilizando la tecnología, ya no solo es hablar de algo que automatizas o algo que tiene que ver solo con la comunicación, sino hoy estamos hablando de que las cosas se están conectando a Internet, por ejemplo. Hoy, en estos días, se está recopilando una data mayor a la que teníamos hace 10 años, 20 años, y a eso se le ha llamado Big Data. Estamos hablando de la inteligencia artificial, no sé si ustedes han escuchado esos términos. Estamos hablando de robótica, estos drones, estos objetos que hoy hace
estas misiones que hacen en Marte, en el espacio, y no solo en eso, sino también ahora en las industrias como textiles, para hacer los autos, y en fin, están por todos lados los robots. Hay un emprendimiento colombiano que son robotcitos que reparten comida por las ciudades y empezó en universidades, y es una startup que ha escalado ahora a muchos mercados, y no es una persona la que te está entregando el delivery, sino es, o como hemos visto nosotros aquí, de pronto un Rappi, ¿no? Sino es un robot pequeñito que hace esta clase de entregas. Entonces, todo se está viendo a raíz de esta automatización y a lo que se le ha llamado la cuarta revolución industrial, que abarca estos temas como les había comentado, la realidad aumentada, las impresoras 3D, ¿no? O sea, que ahora puedes imprimir hasta tu casa. No sé si ustedes han visto que ahora hay impresoras de casas, de órganos también. Entonces, son temas súper interesantes que están hoy existiendo en nuestro día a día. El Internet de las cosas, como le habíamos hablado, y para eso justo se tiene que ver también temas de ciberseguridad, el cloud computing, que ahora todo lo almacenamos en la nube, que viene a ser el Internet, y todo lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia? Y todos hemos sido testigos de esto, y gracias también, digamos, a la pandemia, es que se ha acelerado todo un proceso de transformación digital, y lo hemos visto también en el Poder Judicial, lo hemos visto ahora en los diferentes lugares donde se tienen que hacer trámites legales ante una entidad estatal, donde ahora ya podemos hacer pagos, no sé, para sacar tu DNI, todo lo manejas desde Internet, eso es excelente. Y otra serie de casos más que, gracias a la pandemia, creo que nos ha ayudado a ver las cosas de forma distinta y a pensar en algo tan sencillo que era, ¿no? O sea, ¿por qué no mi DNI lo pago por Internet, ¿no? O sea, algo que era tan sencillo, pero que a veces estamos tan encasillados en, en las formas como hemos trabajado todo el tiempo, que no nos ha permitido innovar, no nos ha permitido ver más allá, y también ponernos en los zapatos de los usuarios, que es justamente uno de los principios sobre los cuales se desarrolla tecnología, sobre los cuales se crea nuevos productos, innovación, que es justamente centrarnos en el usuario. Entonces, especie de meme dice que, bueno, es una persona que está diciendo como la transformación digital está a muchos años por delante, así que no creo que nuestra compañía necesite algunos cambios prontos, ¿no? Y vemos ahí la bola del COVID-19, bueno, como esta especie de destructor que va a llegar en poco tiempo, y hace que todas las compañías empiecen a pensar de forma distinta. Y acá hay un cuadro, y disculpen que a veces ponga cosas en inglés, sucede que mucha información también se encuentra en inglés, y para eso también es importante ir entendiendo más de este idioma definitivamente. Y bueno, es un cuadro básicamente donde muestra cuál ha sido el impacto que ha tenido la COVID-19 o la pandemia en cuanto a la estrategia de transformación digital que han venido haciendo las organizaciones. Y vemos que un gran porcentaje ha tenido que transformarse digitalmente y cambiar sus estrategias de manera abrupta. Y era eso, ¿no? Era hacer eso o morir también. Y seguramente ustedes también se han dado cuenta la importancia de tener información grabada en la nube, por ejemplo, o de tener un proceso de seguimiento, no sé, de expedientes, etcétera, y todo manejado desde Internet. Bueno, es un poco de contexto. Acá también hay otro cuadro que muestra un poco cómo se encuentran las firmas de abogados que trabajan con otras firmas o con otras compañías, por eso se le llama B2B, business to business. Acá muestra también en este otro cuadro, o otra columna, mejor dicho, están las compañías de derecho o estas firmas legales que trabajan directamente con consumidores, por eso se llama B2C, y las que trabajan in-house, que vienen a ser básicamente los abogados que están dentro de las compañías. Y aquí muestra más o menos son las tecnologías que hoy en día están siendo las más utilizadas, las que están, se puede decir, en los rankings, y cómo es que
estas compañías o estos abogados como nosotros están utilizando estas tecnologías que son las que les he mencionado hace unos segundos atrás. Por ejemplo, esto habla de los chatbots. No sé si ustedes alguna vez han utilizado un chatbot. Y los chatbots son estos chats automatizados donde uno puede construir una serie de preguntas a tu usuario y dependiendo de las respuestas, entonces el chatbot te va respondiendo automáticamente. Y seguramente ustedes, no sé si lo han hecho, pero muchos bancos hoy tienen sus sistemas de chatbots. Cuando compras una pizza también puedes ingresar al Facebook de la pizzería y pides tu pizza. Y, y esto también está siendo utilizado por muchas compañías, firmas de abogados. Por eso muestra ahí el cuadrito que ese uso de estos chatbots está a un nivel medium, no high, o sea, no alto, sino medianamente se viene haciendo. ¿Y de qué forma? Y es algo interesante, ¿no? De pronto tú eres un abogado, permítame hacer un momento, bajarle la luz a esto. Quizá eres un abogado que tiene su estudio jurídico y decides tener tu página de Facebook. No sé si acá los colegas nos pueden comentar si tienen una página de Facebook y voy a ponerme al tanto de la página de Facebook para ver sus interacciones. Y nos pueden contar desde ahí si es que ustedes tienen, por ejemplo, su cuenta de su estudio, han creado su página de Facebook como abogados. Y en Facebook ustedes pueden configurar un chatbot justamente, porque puede ser el caso de que ustedes no se den abasto de estar contestando todos los mensajes o todavía no cuentan con una persona específica para manejar las redes sociales. Y ustedes lo que pueden hacer es configurar un chatbot en el cual puedan colocar preguntas abiertas, pero que ayude a identificar la clase de usuario o consulta que quieren hacer algún cliente, algún patrocinado o posible patrocinado. Como por ejemplo, ¿no? ¿En qué te podemos ayudar? Selecciona 3 opciones. Temas legales, no sé, en derecho laboral, en derecho de familia o derecho tributario, ¿no? O una opción u otra. Entonces, el usuario va a marcar una opción y automáticamente va a salir otra opción, que puede ser derecho de familia, otras opciones, y así el usuario va interactuando. Con eso no hay una intervención humana, simplemente es justamente la computadora que comienza a darte los resultados y de esa manera tú puedes automatizar un proceso que puede tomar mucho tiempo y lo puedes gestionar de manera que puedes brindar una atención mucho más rápida, eficiente y tener un usuario que se sienta atendido, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras definitivamente, pero es una forma interesante de trabajar. Ok, no veo la transmisión. Acá está, perfecto. Buenas tardes, buenas tardes. Genial. Ok, no veo más comentarios, por si acaso voy a trabajar. Abrir esto. Ok, no veo la transmisión. Aquí está, excelente. Voy a estar al tanto entonces también de cualquier comentario o pregunta. Después vemos de inteligencia artificial también. Y esto es súper interesante porque la inteligencia artificial se basa en... Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Por ponerlo en términos muy sencillos. Es el poder que ya va obteniendo la computadora para ir tomando decisiones en base a la información y a los códigos que se le coloca. Digamos que un ejemplo de inteligencia artificial viene a ser ahora tenemos la opción en Google, por ejemplo, de ya no tengo que estar buscando con palabras, ahora puedo dictarle con mi voz y Google lo que hace es captar esa data, la transforma en texto y hace la búsqueda, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial, digamos, con comandos de voz. Yo tengo, por ejemplo, un dispositivo que se llama Alexa,
No sé si me escucha ahorita, pero seguramente por decir Alexa se va a activar. Por ejemplo, Alexa, ¿qué hora es? Ya creo que está con volumen bajo. Pero es un dispositivo que es un parlantito que tú le das comandos de voz y te da información, te pone música, te da las noticias, te puede agregar a tu calendario, alguna reunión, etcétera. Entonces creo que Alexa se ha dormido. Pero bueno, entonces la inteligencia artificial, ¿cómo también se puede utilizar? Ah, ya, y decía que se basa también en la información que uno le da. Por eso la inteligencia artificial está muy ligada al Big Data, que viene a ser todo el volumen de información que se le puede colocar a una computadora, como por ejemplo, bien podría ser las resoluciones o los códigos que tenemos en nuestro orden jurídico, que vienen a ser la Constitución, los códigos penales, etcétera, o los códigos. Y con eso ingresar un caso, por ejemplo, y que la computadora automáticamente nos dé, por ejemplo, la posible demanda totalmente hecha con la información que requiera la demanda. Y esto se está utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos para casos en donde, como mayormente en Estados Unidos se utiliza la jurisprudencia para resolver los casos. Entonces, imagínense que un juez esté revisando jurisprudencia de todos los jueces, de todos sus colegas. Uh, Toda esa información se está empezando a cargar al sistema, a la computadora, y para que al momento de colocar un caso, entonces la computadora de manera automática y en segundos te dé la información del caso, y no solo eso, sino también hasta una posible sentencia. Y eso se está utilizando incluso con firmas de abogados, donde como hay jueces, por ejemplo, que... Ah, y también para la corrupción, por ejemplo, y es interesante, porque hay jueces, los jueces en Estados Unidos mayormente tienen, se puede decir, algo en común en cuanto a sus resoluciones. Entonces uno puede determinar con esa información que los jueces tienen de sus sentencias, uno puede saber si es que más o menos ese juez va a sentenciar de una forma u de otra. Entonces, imagínense que un juez tiene como 100 casos donde ha resuelto algo muy similar y de pronto uno cambió totalmente la forma de cómo resolvió ese caso y es súper extraño. O sea, ¿por qué tiene un patrón de 100 casos donde resuelve sobre algo, sobre una materia específica de una forma y por qué luego en un caso eso totalmente cambia? Eso puede lanzar una alerta y decirnos que en este caso es posible que se haya prestado un tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces los abogados lo están utilizando también para poder, o sea, se puede utilizar esa información de todos los casos que sentencian los jueces para determinar en cuánto porcentaje su caso puede ser resuelto a favor o en contra. Y de esa manera continuar con el caso o no, porque se les puede preguntar al patrocinado, no, mira, nos ha tocado este juez y este juez tiene un 60% de probabilidad, según estadísticas, según la información que estamos cargándola o que sabemos de él, que vamos a ganar. Entonces, tú decides, ¿vamos o no vamos? ¿No? Entonces, son cosas muy interesantes que también se pueden utilizar. Lo del blockchain es otra forma que creo que tardaría mucho tiempo en explicarlo. Lo vamos a pasar un poco rápido, pero el blockchain básicamente es un sistema de seguridad que utiliza cosas encriptadas, información que se puede encriptar, y esto se puede utilizar para la firma de contratos, por ejemplo. Acá dice cloud-based on... cómo utilizar también la nube, que es otra de las cosas interesantes, que es el Internet. O sea, cómo mis documentos pueden estar cargados en la nube, en Internet. Y eso seguramente a muchos colegas les ha ocurrido, o sea, que en la pandemia no podían ingresar a sus despachos y tenían toda la información de sus demandas, de sus escritos, y ha sido todo un problema acceder a ellos, seguramente. Pero ¿qué pasa si es que esta información hubiera estado cargada en la nube, bien ordenada, con sus carpetas, tal cual como es tu explorador de Windows?
lo puedes tener en tu computadora y les voy a explicar ahora, en este momento, si gustan, cómo pueden hacer eso y es algo que yo utilizo también bastante. Yo me he comprado otra computadora, he estado trabajando en Estados Unidos, en cualquier otro lugar, no he requerido de llevarme un USB, un disquete o un CD, nada, porque todos mis documentos los tengo cargados en la nube, o lo que se le llama, claro, internet o en la nube, que está como que en mi correo. Y se los voy a explicar más adelante en todo caso. Entonces, ya que estamos hablando de estos temas y también tiene que ver mucho con innovación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué es innovar, no? Y hay muchas frases o propuestas que nos dicen lo siguiente. Innovar, bueno, es hacer más cosas, pero con menos, ¿no? Es buscar la calidad sobre la cantidad, es hacer algo diferente y que ésta tenga impacto. Entonces la pregunta sería, ¿podemos crear innovación, podemos hacer innovación en nuestros despachos, en nuestras oficinas, en nuestro ámbito jurídico? ¿Por qué innovar? Bueno, a veces la innovación viene por presión interna, como ha podido ser el tema, bueno, un factor externo, como ha podido ser la pandemia, un factor interno, presiones que se originan dentro de una estructura legal, ¿no? Que nos motivan recién a crear innovación. Y esto a veces lo hemos visto reflejado porque la innovación en muchos casos está delante de lo que nosotros regulamos como abogados, ¿no? Y un caso muy particular puede ser el de Uber. No sé si ustedes han utilizado alguna vez esta aplicación de Uber, que no es un taxi como tal, o digamos que sí, y ha tenido muchos conflictos en países donde ha llegado a esta plataforma, incluyendo el Perú también, porque ha chocado contra un sector gremial de taxistas que se rehusaban a formar parte de esta nueva estructura del modelo que tiene Uber, ¿no? Y para explicarlo rápidamente, por si alguno no ha utilizado Uber, es básicamente una aplicación que conecta a una persona que tiene un vehículo con una persona que requiere de un servicio de vehículo, ¿no? De transporte. Entonces, es solo una plataforma y ahí la pregunta es, entonces, ¿quién es el responsable? Si es Uber, si es que es el conductor responsable de ciertas cosas como los pagos, como el tema también de los impuestos. ¿Tienen que sacar estos Ubers un CETARE? Sí, no, son taxis, no son taxis, son privados, entonces, todo una gama de preguntas y vacíos legales que ha dejado esta innovación, esta disrupción en cuanto al uso que hoy tiene que ver con un taxi. Pero Uber ha ayudado muchísimo a las comunidades y a muchas personas en el mundo. Uno, a generar trabajo. Yo he conversado con muchas personas en varios países donde he usado esta plataforma, que gracias a Uber hoy cuentan con un trabajo, digamos, no con un alto número de ingresos, pero al menos les permite trabajar con su vehículo. Ha generado mucha seguridad porque uno puede ver en la aplicación exactamente el nombre del conductor, su fotografía, puede compartir su viaje con otras personas, el número de la placa y además que puedes ver de manera en línea y en tiempo real, puedes ver en cuánto tiempo llega tu conductor y todo un tema muy interesante que, como menciono, ha ayudado muchísimo a que incluso los conductores tengan un cierto estándar de trato, de limpieza, de vehículos. Entonces, todo eso ha sido gracias, no a una regulación, ¿eh? No ha sido porque de pronto el Congreso se le ocurrió que ahora todos los carros van a tener este estándar, ¿no? Tienen que tener su fotografía, o tienen que compartir, o tienen que tener limpio, sino todo esto ha venido a raíz de la innovación que ha sido creada por los emprendedores. Bueno, aquí este cuadrito muestra un poco de cuánto ha sido la evolución, bueno, el porcentaje de aumentos de abogados in-house, de aumento de abogados en estudios. Bueno, acá básicamente nos muestra que hay una tendencia porque las empresas están contratando más
abogados para sus propias empresas, por eso se le llama in-house, y esto no está siendo correlacionado con los abogados que tenemos un estudio, digamos, ¿no? Acá hay una afirmación interesante que la vamos a leer. Salió en el 2019 una predicción de una corporativa legal que menciona lo siguiente. Dice, para el 2023, el 33% de los departamentos legales tendrá un experto en tecnología a cargo de automatizar los flujos internos del trabajo, e incluso puede automatizar muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy como abogados también es importante que no solo pensemos en que uh, lo podemos hacer todos, ¿no? A veces ocurre, y no solo también en el ámbito del derecho, sino también en ámbitos como el de la salud, como por ejemplo pueden poner en un cargo directivo a un médico cuando el médico solo sabe hacer operaciones, pero no sabe gestionar, no sabe qué es administración, no sabe temas tributarios, entonces es muy complicado de pronto para él, ¿no? Y para nosotros también como abogados, porque hay cosas que ya escapan un poco de nuestra especialidad, de nuestro core, de nuestro enfoque, de nuestra especialidad también. Entonces, por ello es que, como menciona aquí, que para esta predicción, digamos, de lo que va a ocurrir en las compañías, que se va a necesitar que en los temas legales, en los departamentos legales, se tenga personas también expertas, pero en tecnología, porque va a haber muchas cosas que se van a automatizar, trabajos que se van a tener que cancelar o retirar, y eso ya ocurre ya en muchos aspectos. Por eso también el tema del derecho laboral es interesante analizarlo. En Estados Unidos también se calcula que muchos de los empleos... hay un libro muy interesante, ¿verdad? Antes de que continúe y de pronto me olvide, que es uno de los libros que pueden ustedes leer, porque me parece que es algo muy entendible, no tiene mucho término, digamos, muy técnico, lo hace un periodista que se llama Oppenheimer, y él hace un estudio, investigaciones, entrevistas, y saca como resultado este libro que habla acerca de los trabajos del futuro y el impacto de la automatización en las industrias. El libro se llama, a ver, acá lo tengo. El libro se llama Sálvese quien pueda y habla sobre el futuro de la automatización. Y me parece interesante. Bueno, tiene otros libros más y los pueden revisar, sobre todo para que se entienda en contexto todo lo que está ocurriendo en el mundo y no solo como les digo, en cosas que ya son comunes como la computadora, el celular, sino en todas las industrias. Y muchos de esos temas tienen que ver justamente con la automatización de los trabajos. Y bueno, acá tengo un comentario de Wendy. Sí, yo les voy a enseñar al finalizar cómo es que podemos utilizar esta herramienta que me parece súper interesante para colocar nuestros documentos en la nube. Bueno, que hay otro dato más de los despachos que tuvieron contratación de demandas, disminución anual agregada. Bueno, acá nuevamente es un tema muy similar al anterior. Acá hay un caso de inteligencia artificial que fue interesante, que ocurrió hace unos años atrás, donde la computadora Watson, que es de IBM, ganó en un concurso de preguntas a estos, digamos, genios también que participan de esta clase de concursos, y ya fue una muestra del poder que puede tener la computadora y la inteligencia artificial, que sin conexión a Internet iba aprendiendo de las preguntas incluso que dan, porque este concurso tiene una especie de temática distinta, a no solo responder preguntas, sino que a hacer, o sea, no solo a responder cosas, sino a plantear preguntas también, y Watson fue la computadora de IBM que había ganado en ese momento. Aquí es justamente lo que les había hablado de este caso que ocurrió en San Francisco ahora en abril. San Francisco justo es una de las ciudades que se encuentra dentro de este
Silicon Valley o circuito de ciudades que aglomera la zona de California, donde hoy en día tiene su sede muchas de las compañías del mundo y donde se han creado muchas innovaciones también. Y vamos a ver el video de lo curioso que ha sido este caso, de cómo es que la policía intercepta a este vehículo porque no tenía las luces prendidas y vemos que se baja el oficial de policía y de pronto se da cuenta que no hay nadie en el carro. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esto? Es esto. Y bueno, y esta compañía, Cruise, que yo he visto muchos de esos vehículos en Estados Unidos, justamente en San Francisco, algunos de ellos les he tomado fotos, lo que hace es recopilar data para que de las rutas, para hacer análisis estadísticos, para mejorar también las propuestas de navegación para entender más del tráfico y recopila una serie de data para también tener imágenes de diferentes situaciones en cuanto al clima también. Entonces, recopila toda clase de información y por eso tiene full cámaras por todos lados. Y bueno, y en este caso están haciendo un piloto de lo que sería la conducción de este vehículo autónomo, ¿no? De manera autónoma. Entonces, ahí hay muchas preguntas, ¿no? Para un jurista. O sea, ¿qué pasa si es que este vehículo choca a alguien, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? ¿El que hizo el código? ¿La compañía? Entonces, penalmente a veces puede ser muy complicado, ¿verdad? Y ahora, con esta exposición, no intento también dar muchas respuestas, porque todo ahorita todo se está creando y hay muchas preguntas sobre todo. Y también muchos se plantean qué es lo que puede ocurrir cuando tienes un vehículo autónomo, porque esto puede ocurrir también, se predice de que muchos de los trabajos en Estados Unidos, muchos de ellos son por personas que conducen estos trailers, ¿no? Estos buses muy grandes, y que a raíz de los carros autónomos, estos trabajos también podrían desaparecer, y es un gran porcentaje en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurriría? Y yo planteo este caso y ustedes, a ver, ayúdenme a pensar, a resolverlo. Y es un caso que puede ser muy real, ¿no? Que un vehículo tiene un vehículo autónomo, como el que hemos visto ahora en las imágenes, está, tiene que tomar la decisión si es que en un cruce aparece una abuelita y él justo está avanzando a cierta velocidad y aparece la abuelita y bueno, tiene que frenar, o sea, con el freno se sabe que no va a poder frenar de manera que evite el impacto, va a tener que dirigir su conducción hacia otro lado y la forma de conducir, de girar, puede ser a la derecha, pero ahí se encuentra una niña. Entonces, en ese momento, eh, la decisión humana en muchos casos puede ser diversa, ¿no? Puede ser que irse de frente contra esta persona de edad o girar bueno, impactar contra la niña, en fin, o sea, es decisión humana y puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa decisión? Tiene que ser tomada por la tecnología. Ahí es donde todavía no se encuentra una respuesta y los que están muy metidos en estos temas de inteligencia artificial también es un dilema que se viene conversando bastante en esta clase de foros, de eventos. Bueno, lo hacía como un comentario que un caso que puede ser real de lo que puede implicar esta clase de vehículos. Y justamente les traje este video a modo de reírnos un poco o de curiosidad de cómo son esos vehículos autónomos, porque tuve la oportunidad de manejarlo en Estados Unidos, de la marca Tesla. Y aquí, como pueden ver, yo estoy conduciendo el vehículo y de pronto quito las manos del volante y el vehículo con una pantalla y con las cámaras que tiene en la highway se puede conducir totalmente solo.
Bueno, bueno, obviamente que esto no se debe hacer, yo lo hice por el video nomás, porque siempre hay que tener las manos en el volante, pero solo para una demostración. Ah, ok, y esto todo también lo estamos viendo en la revolución, como ya habíamos comentado un poco de las aplicaciones, de las nuevas tecnologías que hoy nos permiten comunicarnos rápidamente, lo de encontrar un taxi cercano con esta plataforma de Uber. Vamos a ir ya terminando y este punto me parece importante tenerlo para finalizar la exposición, y es cómo pensar en que podemos innovar nosotros en este sector, en el sector legal. Y aquí hay algunas cosas que hemos anotado que consideramos que son las más importantes. El primero es que podemos empezar a obtener información y a capturar información. Por eso le hemos puesto data. Con capturar información me refiero a que hoy en día la tecnología nos permite recopilar data o incluso conocer de información que luego de eso nos permita analizar y tomar mejores decisiones. Y esto, por ejemplo, uno lo puede hacer al momento de recibir casos, ¿no? Uno puede hacer un análisis de cuántos casos recibe por mes, al año, de qué tipo de casos, en cuánto tiempo estos casos terminan, un aproximado del tiempo justamente en los cuales el proceso puede terminar. Uno puede analizar la clase de usuarios que tiene, las personas que hacen consultas por su página de Facebook, uno puede hacer formularios, uh, y utilizar herramientas también de análisis sobre esto. Entonces, la data hoy en día es un recurso súper valioso para cualquier empresa, y para nosotros como abogados también debería ser una forma de entender mejor las cosas, de analizar y tomar decisiones también en cuanto a esto. Entonces, ese es un punto importante a resaltar, la información que estamos nosotros generando y que podríamos también recopilar para poder analizar y tomar mejores decisiones. Lo segundo es pensar en escalabilidad, ¿no? Y aquí es algo que tenemos que empezar a cambiar, a cambiar nuestra forma de pensar para estar viendo que las soluciones que damos como abogados no solo tengan un impacto sectorial, sino que tengan un impacto global o de escalabilidad y que pueda ser replicable. Y esto tiene que ver con justamente innovar, ¿no? No solo pensar de manera tradicional como siempre lo hemos venido haciendo, sino pensar de manera en que cómo la solución que le puedo brindar a un ciudadano puede servir tanto en tal distrito como puede servir en cualquier lugar del Perú. Y esto muchas veces no se logra porque hay mucho no se piensa de forma computacional, ¿no? A lo que le había mencionado también anteriormente. Y pensar de forma computacional es que algo se pueda escalar y que se pueda utilizar no solo por 1000 personas, sino por 100.000 personas. Algo que se pueda utilizar y que pueda cargar en segundos y que sea de acceso rápido y que ayude mucho a la población, ¿no? Entonces, si una persona de derecho conocedora de esto lo piensa de manera escalable, tendría un impacto muy fuerte a cualquier solución que se construya a raíz de una ley, a través de una gestión pública, a través de una inversión también. El apoyo externo también es súper importante, porque como habíamos mencionado, nosotros como abogados no podemos hacer las cosas solos, ¿no? A veces puede haber el caso de abogados que quieren hacer su página web ellos solos, y las formas como a veces nos comunicamos es distinta. A veces hablamos en nuestros términos más jurídicos y esas cosas no son tan entendibles. Tenemos que a veces mejor contratar a expertos en temas de gestión, en temas de marketing, en temas de páginas web, para que ellos sean los que nos nutran con sus conocimientos o con sus habilidades y puedan construir cosas que puedan ser mejor vistas y que ayuden a nuestros usuarios. Entonces, el apoyo externo también es importante, y eso es algo que nos puede ayudar también a innovar en nuestros sectores. Y el otro punto
es que todo lo que construyamos tenga su base, su centro, nuestros clientes, nuestros usuarios. No solo pensar de adentro hacia afuera, sino que pensar en ponernos en los zapatos de los usuarios y empezar a crear soluciones a raíz de esto. Una metodología muy interesante que se creó en la Universidad de Stanford se llama Design Thinking y es muy interesante porque propone que las soluciones nazcan a raíz de 5 pasos que vienen a ser empatizar, a recopilar información, idear, hacer un prototipo y del prototipo hacer evaluaciones que luego se traduzcan en aprendizajes. En eso consiste este design thinking, se llama, o el pensamiento del diseño. Y bueno, para culminar, yo siempre comparo que nosotros podemos elegir qué tipo de carro utilizar en esta carrera, ¿no? Porque todos estamos en competencia, todos estamos en una carrera, y aquí obviamente uno sabe quién va a ganar, ¿no? El carro de la derecha. Pero a veces nosotros estamos yéndonos siempre por el lado de la izquierda, con cosas muy antiguas, muy obsoletas, información, herramientas que ya no están siendo tan bien utilizadas y por lo tanto no vamos a ir a una velocidad como la que podemos ir y de esa manera ahorrarnos tiempo, recursos y dar un mejor servicio. Y eso justamente es la tecnología. La tecnología hoy nos permite ser más eficientes, ser más rápidos, nos permite llegar eh, a aspectos que de pronto nunca hemos pensado, como hacer consultas a otros países o otras ciudades, no sé, a dar charlas, e incluso se puede dar cursos virtuales ahora, ¿verdad? Y con eso tener ganancias extra. Así que de cada uno de nosotros depende en qué velocidad quiere ir y que su estudio también sea el que, o sea, uno decida en qué velocidad quiere que su estudio vaya, ¿verdad? Y esto yo lo relaciono mucho a este dibujito, ¿no? O sea, nosotros hoy con la tecnología podemos ser este inspector Truquini, ¿no? Que tiene muchas herramientas para solucionar cosas a la mano, que hoy se ha convertido en el celular, ¿no? Hoy tenemos aquí eh, una tecnología súper potente para solucionar cosas rápidamente, pero que a veces solo las estamos utilizando para llamar y para WhatsApp y nada más, ¿no? Cuando podemos utilizar muchas cosas de este aparato. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy para ir terminando, estimados colegas? El que podamos empezar a utilizar la nube, ¿sí? Utilizar la nube viene a ser utilizar las cosas de Internet que están a nuestro alcance, como por ejemplo el G Suite de Google, y es lo que voy a enseñarles, por ejemplo, ahora, que es lo que yo hago con mis documentos. Todos seguramente tienen una cuenta de Google o de Gmail. Les recomiendo que se creen una cuenta de Gmail. Y el G Suite de Google es básicamente todos estos, vamos a hacerle un acercamiento, son todos estos iconos o esta gama de opciones, de herramientas que te da Google, muchas de ellas son gratuitas, que aparecen en la parte izquierda de nuestra foto, que es, perdón, derecha, de nuestra foto que se encuentra en la parte superior derecha. Una vez que uno le hace clic a estos puntitos, va a desplegar una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar. Las que yo más utilizo definitivamente es el correo, Gmail. Utilizo el calendar. Ahí yo puedo programar reuniones y automáticamente me avisa media hora antes o puedo organizar mi agenda, ¿verdad? Toda mi agenda la organizo en calendar y eso me alivia bastante el tener un cuaderno o una agenda física, ¿verdad? Y a lo que iba con utilizar la nube, que viene a ser lo que les había mencionado de cómo podemos trabajar los documentos de manera online y ya no offline, o sea, trabajarlos solamente en nuestra computadora, utilizando esta opción de Drive. Entonces uno le hace clic a Drive y lo va a llevar a esta interfaz donde uno puede almacenar sus carpetas, puede crear nuevos documentos, que en este caso entiendo que pueden ser mayormente documentos de texto tipo Word, o también hojas de cálculo como Excel.
presentaciones. Por ejemplo, esta presentación yo la he trabajado en Google Drive. Es decir, todo está en línea y se las voy a regalar también. O sea, yo les voy a pasar el enlace de esta presentación, el link, y ustedes van a llegar a esta pantalla y van a poder ver toda la diapositiva de forma gratuita. Porque todo está en la nube, todo está en Internet. Entonces, nuevamente, una recomendación sencilla para todo abogado que trabaja documentos y que a veces depende mucho de su computadora o del USB, y a veces el USB se llena de virus y se malogra todo, entonces es utilizar la nube. Tú desde cualquier parte del mundo abres una computadora, cualquiera afuera, ingresas a tu Gmail y tienes acceso a toda tu documentación. Bueno, esto es CRM, facturación electrónica, puede ser el caso si es que es necesario. Hay sistemas que te permiten tener un mejor control de tus clientes cuando ya el estudio comienza a crecer, entonces tienes full clientes, empresas, entonces necesitas tener control de contratos, de pagos, de gestión, puedes colocar ahí tus audiencias, entonces todo eso se puede hacer tranquilamente con un sistema SRM y que también lo recomendaría cuando uno empiece a crecer. La página web y las redes sociales también creo que hoy en día es súper necesario tener presencia digital, crear una página web dependiendo nuevamente, el posicionamiento que uno quiera darle a su estudio, a su imagen como abogado es buena, o al menos un blog personal podría servir. Las redes sociales hoy en día también es una fuente interesante de contactos, de información, como Facebook, Instagram, TikTok, y veo que algunos abogados lo están haciendo y es interesante. Tener un registro digital personal también, es decir, que ustedes cuando alguien los busque por internet, entonces encuentren cosas buenas, ¿no? Pues, por ejemplo, acá si yo digito Kenny Lazo, no sé, un cliente quiere saber quién soy, entonces va a ver que, por ejemplo, acá yo estoy en la página de Startup Grind, no sé, aquí me han sacado una nota de prensa también en la agencia andina, entonces yo he subido, bueno, hice una conferencia para TED Talk, aparece acá en internet, en YouTube, entonces yo tengo un blog también, pero mi blog no aparece por acá. Pero la gente puede caer a mi blog y puede saber de mí un poco y de mis pensamientos, de las cosas que yo creo, etc. Entonces, ese registro digital también me parece que es súper importante para crear una imagen en Internet acerca de nosotros. El LinkedIn, el uso de LinkedIn también es súper interesante cuando uno gestiona o tiene presencia digital. Por ejemplo, en este evento que yo estuve en Estados Unidos, todos, por ejemplo, ya no utilizábamos las tarjetitas, las business card. Ya no era necesario. Todo el contacto que hacíamos era a través de un QR. Un QR que lo encontramos en LinkedIn. O sea, es decir, si uno quiere conectarse con otra persona, ya no le da una tarjeta física, sino muestra su QR en LinkedIn y el QR, bueno, la otra persona lo lee y automáticamente se conecta por LinkedIn con la persona con la que has hecho contacto. Aquí les doy unos recursos que pueden ser interesantes para que ustedes puedan usar. Yo utilizo, bueno, bastante Zoom, Calendly. Calendly es una plataforma que te ayuda a crear reuniones, es decir, automatizar el proceso de generar una reunión, es decir, ya no estoy coordinando con una persona a qué hora me reúno, en qué lugar encontrar un hueco en mi agenda, simplemente yo automatizo las horas que tengo libres y esto se vincula a mi Google Calendar y la persona que quiere tener una reunión conmigo, una consulta o digamos, ¿no? Alguien quiere una asesoría, yo puedo utilizar Calendly y automáticamente Calendly me ayuda a crear reuniones de forma automatizada. Evernote, yo utilizo Evernote para todas mis apuntes, yo también escribo así en mi iPad, entonces Evernote me ayuda bastante. Pero igual todas estas herramientas las estoy dejando ahí para que ustedes las revisen si las van a utilizar. El hecho de aprender también bastante es algo importante y acá hay plataformas de educación en línea que pueden servirles. Y bueno, eso sería a grandes rasgos lo que hoy quería compartir. Aquí les dejo
el link de la presentación es bit.ly/innova-derecho, y ahí ustedes van a encontrar esta diapositiva. Y si les gustaría contactarme, con gusto pueden encontrarme en Instagram, pueden mandarme un correo, o también pueden conectarme por LinkedIn para que estemos en contacto. Muchísimas gracias, espero no haber pasado mucho, pero ha sido, creo que, muy bonito compartir con ustedes esta información. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor Kenny. Vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. No sé si les damos unos segunditos para que vayan formulando las preguntas que deseen, ¿sí? Regresamos en un momento mientras que ustedes pueden ir formulando las preguntas. Bien, tenemos ya la pregunta de Wendy Stephanie Peña Mejía. Dice, doctor, ¿en qué porcentaje incrementa la cartera de clientes cuando usa las redes sociales? Interesante la pregunta de Wendy. Bueno, las redes sociales en realidad, como su nombre lo dice, son más sociales, entonces digamos que se utiliza más para fotografías, las personas están más interesadas en ver videos,
pero también se han utilizado para hacer ventas. Depende de la estrategia, definitivamente. Yo diría de esa forma. Uno puede tener una red social para darle soporte a la imagen que ya está generando, como abogado o como estudio. ¿Soporte en qué sentido? De empezar a crear contenido de valor para los usuarios que van llegando a su página, que en muchos casos pueden ser los mismos usuarios que son los clientes. Entendamos que al abogado se le contrata básicamente por un referido y es más el porcentaje de personas que llega de esa manera. Pero también las redes sociales pueden ser un respaldo cuando generan la confianza, cuando por ahí mediante videos, entonces uno va dando información. He visto un caso, por ejemplo, y ayudé a un proyecto de abogados justamente, donde lo que hacían era crear contenido y ese contenido de valor específicamente para el tema de migraciones, para ayudar a venezolanos o a otros migrantes de otros países. Creaban contenido de valor de 1 minuto y eso lo publicaban en, por ejemplo, grupos de WhatsApp y a veces recibían contactos, ¿no? Entonces, cuando comentábamos con ellas, les parecía una estrategia interesante de poder captar más clientes. Y estos mismos videos luego se pueden reproducir en otras plataformas como TikTok, como Instagram, en los Reels, pero va a depender mucho de la estrategia, va a depender mucho del público también que uno quiere captar. Entonces, hay que ir explorando justamente la mentalidad de innovación, la mentalidad startup, se puede decir, está basada en probar, en crear, medir y aprender. Y eso creo que es interesante que todos tengamos esa forma de ver las cosas. Creas algo, pero lo que creas, entonces lo pruebas. Y cuando tú lo sometes a una prueba, tiene que darte un aprendizaje. Y ese aprendizaje debe darte una mejora. Y esa mejora nuevamente llevarte a seguir creando y así se convierte en un círculo constante. Entonces yo te animaría a crear una estrategia, empezar a hacerlo, medirlo y de ahí aprender. Y si gustas, de hecho, podemos conversar también con más detalle. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos llega también indica, ¿qué impacto trae la tecnología a ejercicio del derecho a la libertad? Impacto de la tecnología. Al ejercicio del derecho de libertad. Ahí creo que hay una línea delgada, ¿no? Definitivamente con relación también a las libertades, porque ustedes se han dado cuenta hace poco hubo el juicio a Mark Zuckerberg relacionado al tema este de filtraciones de data que había pasado, el tema de cómo esto para las elecciones de los Estados Unidos, cuando salió Trump, cómo estos hackers o estos trolls rusos intervinieron para crear noticias falsas, ligado al tema de la libertad de expresión. Entonces, en China vemos que, bueno, al ser un estado muy, en un cierto aspecto, dictador, está muy vigilante de todos los aspectos de las personas y esto definitivamente puede escalar a más, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, definitivamente que el derecho nos ayuda a regular ciertas cosas. El derecho es una herramienta para crear un ambiente social tranquilo, donde haya paz interna, donde haya justicia social y todo lo demás. Por lo tanto, en esos aspectos sí amerita que haya regulaciones claras, ¿no? Porque hoy en día, y yo no sabía también en muchos casos que hasta hay conversaciones que se pueden escuchar, ¿no? Por el celular, por nuestros micrófonos, para que nos den luego publicidad. Allá en el evento de Estados Unidos me han regalado
no sé si lo tengo acá cerca, pero es un dispositivo, como un souvenir chiquito que lo pego en mi pantalla de mi cámara para yo taparla y de esa manera evitar que de pronto alguien ingrese a mi computador y también me esté vigilando, digamos, ¿no? Entonces, hablando de esto, justo me acabo de acordar que hay una serie en Netflix que se llama Black Mirror, que aborda diferentes casos hipotéticos de cómo podría ser en un futuro la tecnología y de qué forma esta a veces se puede pasar de la mano, digamos. Y obviamente en cada uno de esos hechos hay temas jurídicos, definitivamente. Podría ser interesante que ustedes puedan chequear y analizar desde este punto de vista más legal. Entonces, sí, eso creo que es una línea delgada, ¿no? Que todavía eh, depende mucho de quién le esté creando, le esté haciendo, ¿no? Por eso al final la tecnología es una herramienta, ¿no? No es ni buena ni mala, es una herramienta para que nosotros podamos construir cosas buenas, pero también se utiliza para el lado negativo, ¿no? Donde se pueda restringir libertades, definitivamente, ¿no? Como el derecho a la privacidad, por ejemplo. Bien, doctor, muchas gracias por sus respuestas. Nos escribe también Cintia Vizcardo, nos pregunta, ¿qué redes sociales son las más recomendables para el rubro del derecho? Yo creo que ahí va a partir de qué tipo de público uno tiene. Mayormente uno utiliza WhatsApp para conversaciones directas con los usuarios, mandarles información, no sé, etcétera. Como había mencionado el caso de este grupo de abogadas que creaba videos y los compartía en estos grupos de personas que estaban más ligadas al tema de inmigraciones. Por otro lado, lo que he visto bastante de colegas es que están creando contenido en TikTok, que hoy se ha convertido en una red social muy popular, no solo en el ámbito juvenil, sino también ya en personas adultas. Instagram, definitivamente que no he visto mucho, eh, porque digamos que es más juvenil, por llamarlo de un modo, y Facebook, que sí tenemos bastantes personas de todo tipo, pero ahí en Facebook es distinto porque no solo son videos, ¿no? Sino puedes cargar más información. Así que lo que he visto, lo que podría decir para redes sociales, sería este tema de WhatsApp y el tema este de TikTok. Bien, doctor, muchas gracias. Veamos si tenemos otra pregunta. Creo que ya agotamos las preguntas. ¿Nadie desea participar? Creo que ya agotamos las preguntas, doctor. No nos queda más que agradecerle por compartir en esta jornada académica sus conocimientos y experiencias. En nombre del Colegio de Abogados, le damos las gracias infinitas y ojalá podamos contar con usted en un próximo evento. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Agradecer al Colegio de Abogados por permitirme estar con ustedes y por tratar estos temas tan interesantes. Así que las felicitaciones también por tener el interés en abordar estos temas tan coyunturales. Y a todas las personas que nos han seguido, también agradecerles su participación y por supuesto si quieren estar en contacto, ahí podemos seguir conversando. Un fuerte abrazo. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bien, nosotros nos despedimos, los invitamos a conectarse igualmente el día de mañana, miércoles de Derecho Laboral. Muchísimas gracias y muy buenas noches. O tardes todavía.